Hola a todos y bienvenidos a este cuarto vídeo, segunda parte de la Tierra plana, el cuarto vídeo de tierras raras, que es el segundo que le dedicamos a la Tierra plana. En el capítulo anterior, que si no lo habéis visto, pues vedlo primeramente, pero supongo que la mayoría ya lo habréis visto, me dediqué a hablar de la parte histórica de la Tierra plana, es decir, cómo se llegó históricamente a esa idea de la Tierra plana en el pasado remoto. Estoy hablando de la época griega, egipcia, incaica, mesopotámica, ya me entendéis, las civilizaciones antiguas. Pero ahora vamos a hablar de la Tierra plana en la actualidad. Se puede considerar que siempre quedó un pozo por ahí extraño, algún resquicio de gente que pensaba que la Tierra podía ser plana. Siempre quedaba algún resquicio, algún grupúsculo minúsculo insignificante, pero no tenía ninguna importancia real. En los siglos pues 17, 18, 19 no tenía ninguna importancia. Pero a mediados finales del 19 la cosa empezó a cambiar, sobre todo hacia finales del 19, ligados a un resurgimiento de ciertos fanatismos religiosos. Como veis, la Tierra plana siempre acaba muy ligado al tema religioso, a ciertas interpretaciones de algunas confesiones de corte protestante, muy fundamentalistas, que creían en una interpretación muy literal de la Biblia y por lo tanto pues la Tierra tenía que ser plana. Y entonces empezaron a aparecer ciertos autores que hablaban sobre la Tierra plana y cosas por el estilo, sobre todo en el mundo anglosajón. Gente como el infame Samuel Robotham, que digamos da en parte inicio a todo esto con sus libros sobre astronomía cetética y algo por el estilo, se llamaba así el libro, algo bastante infame, un personaje que de por sí no es santo de mi devoción y es un personaje bastante nefasto, pero dejando eso al margen, pues se basaba en utilizar la Biblia para exponer que la Tierra era plana, que la Tierra era el centro del universo y cosas similares. Era lo que explicaba en su libro, entre otras muchas tonterías. Pero este libro tuvo influencia. También tenemos autores como Gleason, que siguiendo apuntándose a esta corriente de que el fin del mundo estaba cerca, de que iba a llegar el apocalipsis, cosas por el estilo que se decían allá por finales del siglo XIX, mediados finales, hubo ideas de este tipo, hubo ideas milenaristas, hubo ideas apocalípticas en muchas vertientes del cristianismo, algunas de ellas con grandes decepciones porque se había calculado, vaticinado, profetizado que tal día iba a llegar el apocalipsis. Y hay gente que vendió sus propiedades y se preparó para el apocalipsis y que iba... Y no llegó. Lo siento, has vendido tus propiedades, has vendido tus cosas, te has quedado en la puñetera miseria y no llegó. Siguiendo esta moda, también se popularizó hacer mapas para que la gente conociera el mundo y demás, porque iba a llegar el apocalipsis y tenía que saber cómo llegar a Jerusalén o a la salvación, o bueno, depende el autor, y entonces hacían mapas de la Tierra plana con cuatro esquinas y ciertos pasajes de la Biblia alrededor y ciertas cosas. No un Orbis Terrarum, porque claro, evidentemente no podían utilizar un mapa de Orbis Terrarum medieval porque no sabrían dónde cojones poner América o poner Australia y demás, esas partes del mundo ya se conocía. Y muchos autores, no sé hasta qué punto, con una cierta pericia para los negocios
y pocos escrúpulos o realmente muy fanatizados por la religión, no sé en qué margen cada una de las dos cosas, sería cuestión algún día de investigarlo por curiosidad, pues salió por ejemplo cosas como el infame mapa de Gleason, que no deja de ser un mapa en proyección polar azimutal equidistante, un mapa perfectamente correcto sobre que la Tierra es una esfera y que se utiliza principalmente como proyección de apoyo a mapas como Mercator para representar las partes que no se pueden representar bien, los dos polos, por ejemplo, una proyección cilíndrica, los polos pues no se pueden proyectar bien. Solución fácil, pues utilizas un mapa de apoyo en una proyección como por ejemplo, pues eso, un azimutal equidistante, polar equidistante, una cosa de estas. Hay varias versiones de ese tipo de familia de proyecciones, hay un montón. Gleason cogió una de ellas, ya está. Hizo una proyección como tal, puso los países donde tocaba, todo como tal, le añadió 4 esquinitas. Si os fijáis, el círculo, que en la imagen típica lo veis, que tiene un margen rojo, tiene como 4 añadidos, como 4 esquinitas. Porque claro, en la Biblia te hablan de las 4 esquinas, los 4 ángeles y mierdas por el estilo. Y claro, pues con un círculo no hay esquinas. Pues se las ponemos. Y ya está. Y fue un mapa que se vendió bastante. Fue un mapa que tuvo bastante éxito en ese aspecto. Pero es un mapa, evidentemente, que está representando una Tierra esférica. Aunque claro, para muchos creyentes muy fanatizados, pues lo aceptaron como que era un mapa de la Tierra plana, porque, bueno, veían todos los continentes juntos y demás. Aunque no caían en el problema de ver cómo funcionaban todo el tema de todos los continentes, ¿no? Que se deformaban mucho y cosas por el estilo. Da igual, están todos, tiene 4 esquinas y dicen que es el mapa para el día del arrebatamiento y cosas por el estilo. Si miráis un mapa de Gleason, tiene citas bíblicas y te habla del arrebatamiento y te habla de cosas por el estilo y demás. Ese es el mapa que están utilizando la mayoría de terraplanistas. Es un mapa pensado para un hecho totalmente religioso y de un nivel de fanatismo bastante grande. Tenedlo presente, es una cosa bastante curiosa. Aunque actualmente muchos terraplanistas se intenten desvincular de esas ideas religiosas, de esas ideas creacionistas, de esas ideas fanáticas, siguen utilizando cosas ligadas a esas ideas. Bueno, supongo porque no tienen otras cosas disponibles, pero lo siguen haciendo, es decir, hay una clara vinculación entre un creacionismo, un movimiento de corte apocalíptico, unas ideas súper fanatizadas religiosas, con este surgimiento que surge a finales del siglo XIX, principios del XX, de este resurgir de la Tierra plana. Como veis, todo acaba estando ligado. Esto guarda relación también con varios conceptos que aparecen en el primer capítulo de esta serie. La Tierra joven. Sí, porque se acaban pudiendo ligar. La mayoría de creacionistas de la Tierra joven, muchos de ellos con el paso del tiempo acabaron siendo terraplanistas. Muchos de ellos. Otros no, porque decían que como sabían que la Tierra era esférica, la Biblia tenía que decir que era esférica y lo interpretaban los textos de otra manera. Al fin y al cabo la Biblia la puedes interpretar como te dé la gana, Dios no va a venir a explicar cuál es la interpretación correcta, eso nos da una gran ventaja. Si yo quiero decir que están hablando sobre ordenadores cuánticos en la Biblia, seguro que es un libro suficientemente grande y puedo sacar algún pasaje raro donde decir que sale lo que me dé la puta gana. Así que es un truco bastante curioso que se puede utilizar. Bien, dejando eso al margen, pues ya vemos que vuelve a haber un resurgimiento de estas ideas del terraplanismo, también muy ligado a un poco, ya avanzando en el tiempo, a estas ideas de una posverdad, a unas ideas ligadas también a esto de no creer en los estamentos oficiales que nos engañan, ideas de ese tipo, de que no se conocen las verdades, también muy ligados a movimientos místicos que también propiciaron cosas como el surgimiento de lo que vimos en el capítulo 2 de la Tierra Hueca, ligados al misticismo, al esoterismo, cosas por el estilo, relaciones de estas extrañas
Y bueno, la cosa continuó por ahí, con más o menos éxito para los terraplanistas. Pasaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, siempre siendo un grupo marginal. Sobre todo tuvo su gran boom a finales del 19 por ciertas teorías proféticas de que iba a llegar un apocalipsis y cosas por el estilo, que no llegó, no llegó. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 60, 70, volvió a ganar algo de fuerza y sobre todo empieza a ganar fuerza otra vez de verdad y se convierte en un fenómeno, digamos, relevante, del cual hablan actualmente de vez en cuando hasta los medios de comunicación, salen noticias de vez en cuando por ahí, salen comentarios por ahí de temas de estos. Pues el auge es Internet. Estas ideas nunca habrían pasado de una marginalidad total, salvo alguna iluminación ligada a temas religiosos como la que os digo de finales del 19, si no hubiera sido por Internet. Puesto que Internet da visibilidad y magnifica todas las cosas. Llegamos al momento del boom de Internet y empezaron todas estas ideas locas, también la Tierra joven, la Tierra hueca, todas estas ideas se empezaron, hubo gente que las exponía pues por Internet, sobre todo en cosas como esta plataforma, vídeos de YouTube. Pues coges, los subes y te explayas. Así que no hay ningún problema con ello, lo cual pues hace que se empiecen a difundir más las ideas, empieces a conseguir seguidores y se haga un poco una bola de nieve. Esto evidentemente también, igual que en el siglo XIX, su auge vino ligado del mundo anglosajón, de las ideas pues de Estados Unidos, Gran Bretaña y demás, sobre todo en Estados Unidos, donde esas ideas igualmente ligadas a un tema religioso, porque el terraplanismo, lo he dicho, aunque intenten desligarse, siempre hay un tema religioso, siempre, siempre, en el sentido de que muchas de esas ideas y muchos de los terraplanistas están muy ligados a temas religiosos bastante fanáticos. Se empiezan a expandir bastante. Te salen libros como, bueno, libros o panfletos, o no sé cómo definirlo, cosas como lo de las 200 pruebas de Eric Dubay, que supone que son 200 pruebas científicas de que la Tierra es plana. Científicas. De las 200 tendría que contarlas, pero hay como poco una treintena así de memoria que te hablan de que lo dice la Biblia. Una prueba muy científica. Sí, señor. Sí, señor. Claro, con cosas como esa, pues dices, y de ahí han venido muchas ideas de actuales del terraplanismo, de cosas como los libros, bueno, el libro ese, no documento ese de Derek Dubai, ¿no? Nunca he sabido si es bien un libro, un vídeo o qué. Pero bueno, da igual, las versiones que he visto por escrito siempre son 200 pruebas y la mayoría de ellas son lo dice la Biblia. Pues vale, pues lo dice la Biblia, sí, bien. ¿Y eso prueba algo? La Biblia también dice que los murciélagos son aves. O las ballenas peces. Así que tampoco vamos a pedirle demasiado a ese libro. Al fin y al cabo lo escribieron un grupo de cabreros en la edad del bronce. Bueno, y así empieza otra vez el gran resurgir de la Tierra plana, sobre todo en el mundo anglosajón. Y como todo, llega rápidamente al mundo de habla hispana. Llega al mundo de habla hispana y empieza a ver autores, sobre todo igualmente a través de Internet, YouTube, etc., etc., sobre todo ligado a Internet y muy especialmente a YouTube, que empiezan a difundir estas ideas. Hay desde varias vertientes. Tienes por un lado gente como Oliver Ibáñez, que ya venían de unas ideas creacionistas, de unas ideas de la Tierra joven, de unas ideas muy religiosas, muy cercanas al fanatismo religioso, lo cual pues solo le tuvo que dar un pasito más y ya fue como una evolución natural a llegar a la Tierra plana. Era una evolución natural,
prácticamente venía todo rodado. Si leéis el libro de Oliver Ibáñez, que lo tengo, el libro de Oliver Ibáñez, y os lo miráis, si quitáis la parte que habla específicamente de la Tierra plana, cogéis, la quitáis, lo sustituís porque estuviera hablando de una Tierra joven y no notaríais la diferencia. En muchos capítulos no notáis la diferencia. Es lo mismo. Igualmente, muchas de sus pruebas y demás están basadas en las pruebas de Eric Dubay. Normalmente Oliver pone 30. Bueno, pues pone 30. Como podía poner las 200. Se las adapta, las agrupa, hace una cosa por el estilo. Bien. Luego tenemos otro tipo de autores que intentan desligarse del tema religioso. Por ejemplo, podríamos poner el autor más destacado quizás de habla hispana sobre el terraplanismo, no por número de suscriptores, ese sería Oliver Ibáñez, pero quizás por repercusión internacional y demás, que sería Irulan Ducci, pues intenta desligarse del tema religioso, lo intenta, aunque muchos de sus seguidores son muy creyentes y utilizan versiones muy religiosas de la Tierra plana. Bien, lo intenta desligarse, pero cae en los mismos vicios y demás. Quizás le quita la versión vertiente religiosa fanática cristiana para poner una mística rara conspiranoica mezclada cuando se pone a hablar de cultos raros, de satanismo a veces, de cosas raras, de cultos misteriosos, masones y demás, pero no quiere ligarse al tema religioso. Dices, bueno, ¿en qué quedamos? Se supone que tú ibas por una vertiente científica. Tendrías que intentar explicar esto desde un método científico y acabas metiéndote más con el mensajero que no con el mensaje. No, porque esto lo dijo tal persona y esta persona era jesuita. ¿Y qué? En ciencia no importa quién diga algo. Lo importante es que lo que diga esté respaldado por las pruebas. Ya está. No se le pide mucho más. Que lo que diga sea correcto. Me da igual el aspecto que tenga. Me da igual cómo se llame. Me da igual lo rico, pobre o listo que sea. O tonto. Hombre, se le presupone un poco listo si ha llegado a enunciar un tema científico, ¿no? Pero a priori me da igual todo lo demás. Es más, te podrían decir que esto lo ha aportado un anónimo, porque no quiere dar su nombre, se ha hecho una publicación anónima, tú te lo lees y pues sí, está bien. Así es como funciona la ciencia, por lo tanto, lo importante es lo que se diga, no quien lo diga. Cosa que los terraplanistas suelen olvidar, suelen meterse mucho con las personas porque el Lemaitre, el que inició lo que acabaría dando mucho tiempo después a la postre con la idea del Big Bang, que por cierto el nombre de Big Bang es un término de burla que le puso uno de los adversarios a esta idea, pero como era fácil de recordar, triunfó, aunque era de forma despectiva. Recordad, el Big Bang ni fue una explosión, ni fue grande, pero hey, triunfó el nombre. Y va bien porque todo el mundo lo dice rápido y porque creo que el nombre original era no sé qué, del átomo primordial, de Big Bang. Fácil, fácil, bien, vale. Bueno, pues eso por un lado. Eso lo tenemos por un lado. De que se meten con las personas, no se meten con las ideas, no intentan refutar las ideas. Cuando tú les preguntas, ¿has hecho un experimento para comprobar la forma de la Tierra? ¿O has probado a hacer los experimentos que te dicen para comprobar la forma de la Tierra e intentarlos falsar? No, la respuesta habitual suele ser que no lo han intentado. Y si lo han intentado, lo han hecho mal, lo han hecho muy mal. Estoy pensando en personajes como uno de los terraplanistas actualmente más o menos conocidos, porque se mueve bastante por YouTube, Zamna, por ejemplo, que dice que él ha hecho el experimento de Eratóstenes y que nunca le ha dado el resultado. Claro, lo ha hecho mal. El experimento tiene unos parámetros, se tiene que hacer de unas determinadas maneras. Para entendernos, es un experimento de ciencia, dicho de una manera un poco de estar por casa, es parecido a una receta de cocina. Si tú quieres hacer un pastel, te pone unos ingredientes y un procedimiento.
Si tú coges esos ingredientes y ese mismo procedimiento y lo haces como toca, no metes la pata en nada, pones las cantidades adecuadas, todo, te saldrá ese pastel. Perfecto. Si tú haces el experimento tal y como está enunciado, lo puedes comprobar, lo puedes hacer, pero no te puedes saltar cosas del enunciado. El enunciado, por ejemplo, del experimento de Eratóstenes te dice que los dos puntos de observación tienen que estar perfectamente alineados norte-sur, es decir, tienen que estar sobre el mismo meridiano. Si no están sobre el mismo meridiano, el experimento tendrá un grado de error muy grande, incluso dando resultados que no puedan ser ni interpretados. Hombre, si te desvías un poquito, pues no pasa nada. Eratóstenes no pudo alinearse perfectamente porque no tenía una brújula. Bueno, vale, un poquito. Pero, por ejemplo, este personaje decía que estaba haciendo las pruebas, una medición en España y la otra medición creo que en Argentina o en Chile, si no me acuerdo muy mal, lo cual implica unas distancias inmensas y ni de casualidad están sobre el mismo meridiano. Por lo tanto, los resultados son imposibles de interpretar, no tienen sentido. No tienen sentido. Además, recordad que las observaciones se han de hacer sincrónicas. Es que no. Y eso les pasa todo el rato. Siempre que les preguntas si han hecho alguna experimentación, no la han hecho. Cuando ellos hacen sus experimentos y les dices, no, es que este experimento que has planteado está mal, tiene este error procedimental. Bueno, pues se cierran en banda. En el mejor de los casos te dicen que no tienes ni idea, en otras veces simplemente te bloquean y te ignoran, pues suele ser muy habitual, muy habitual. Ayer mismo pasé por el canal de Irulanducci y solo saludé y ya fui bloqueado. Supongo que debe ser el hola estándar en esos canales, ¿no? Llegas y dices hola a todos, te bloquean y debe ser como decirte hola Alberto. Supongo, yo qué sé. Cada cual su canal, sus normas. Pues lo que os digo, cada vez que hablas de experimentación, de hacer alguna prueba y demás, no se hace. Y las que hacen las suelen formular mal, suelen estar mal planteadas de base. Y las pocas que han hecho que no estaban extremadamente mal planteadas de base, se intentan falsear para que den los resultados. Sí, estoy pensando por ejemplo en el famoso ARFLAT. Sí, ese globito que tiraron y demás, el cual se les olvidó poner un GPS. Sí, claro, porque como sabemos que según los terraplanistas los satélites no existen, el GPS, bueno, pues el GPS lo utilizamos todos los días. Existirá o no existirá para vosotros los satélites, pero el GPS funciona y sirve para encontrar las cosas. Pero claro, no pudisteis poner un GPS y se perdió. Y, bueno. Y cuando lo recuperasteis, las imágenes... ahí se veía algo de curva. Y eso que pusisteis la cámara lo peor que se podía poner para que no se viera una mierda. En serio. No era muy difícil averiguar cómo colocar una cámara para que tuviera un buen campo de visión. Pero bueno, allá vosotros. Y vosotros y vuestros patrocinadores del Quick Starter, o creo que hiciste un crowdfunding, un Quick Starter o algo por el estilo. No sé, nunca he visto los resultados finales que entregasteis a esos patrocinadores. Sería curioso verlos. Si alguien ve este vídeo y participó en ese crowdfunding o Kickstarter o como sea, no hace falta que me los enseñe, pero por curiosidad, ¿os dieron algunos resultados? ¿Os dieron alguna prueba? ¿Os enseñaron algo? Vale que no nos los enseñan a los que no hemos pagado. Pues puedo aceptarlo. En plan de yo no he pagado, pues no. Pero claro, a los que habéis pagado supongo que algo os habrán dado. Yo cuando participo en un Quick Starter o en un crowdfunding o algo de esto, espero recibir algo a cambio. Algo, no sé. Pues que me pasen los reportes de lo que se haya investigado, yo que sé, alguna cosa. Sería curioso de verlo, puesto que es algo que no pasa. También una de las típicas cosas que comentan actualmente los terraplanistas todos, de que cada vez son más y cada vez... No, cada vez parecéis que sois más, pero sois los mismos. Lo único que pasa es que os vais juntando. Internet tiene una cosa buena y una cosa mala. En realidad es una cosa buena que a veces se convierte en algo malo. Es que grupitos relativamente pequeños de gente con intereses muy específicos, es fácil que se conozcan entre sí y puedan agruparse para hacer cosas, o conocerse o compartir aficiones, yo que sé.
Yo soy muy aficionado a temas históricos militares, los que conozcáis mi canal lo sabréis, y me gusta leer sobre el tema, hablar sobre el tema y demás. Normalmente de mis amigos, pues, digamos fuera de internet, tengo poquitos que sean muy aficionados a estos temas para hablar de ellos. Muy poquitos. Gracias a internet he conocido un montón de personas que tienen más o menos la misma afición que yo y muchas veces puedo hablar de estos temas, lo cual es maravilloso. Un tema con el cual pues seríamos pocos, pues eso mismo pasa, lo he dicho, con la Tierra plana. Llega una persona que dice, la Tierra es plana. Y resulta que hay otro por ahí que también lo piensa y dice, la Tierra es plana. Y se dan cuenta que existe otra persona que ya habla de lo mismo, ¿no? En plan de, hostia, pensaba que yo era el único. Y se van juntando. Y otro lo ve, ¡uh! Y claro, al final se van concentrando. El número total de gente que cree en la Tierra plana es pequeña. Es un porcentaje pequeño, es un porcentaje ínfimo. Siendo generosos a nivel mundial, ¿cuánta gente puede haber que crea en la Tierra plana? Que apoye la Tierra plana. Se lo crea o no, da igual. 1 millón, 2 millones, voy a ser generoso. 10 millones de personas. Dudo ni de casualidad que lleguen, pero da igual, siendo generosos. 10 millones de personas. El total de la población mundial es increíblemente más grande que 10 millones. Así que con 10 millones no vas a ningún lado. Es por ese motivo que me refiero que esa idea de que están creciendo, no, lo único que se van concentrando, acaban amalgamados en 2 o 3 comunidades más o menos grandes, entre ellos pues se ven sus vídeos, se dan sus likes, se comparten, les funcionan más o menos bien los canales, consiguen que todo vaya bien, entre ellos, cosa que pues a los demás no nos pasa tan a menudo. Eso sí, hay que reconocerles una virtud a los terraplanistas. Forman una comunidad relativamente cohesionada y que se apoyan relativamente entre ellos, relativamente. Porque al final se acaban dividiendo como en varias vertientes, en varios grupos y cada cual va un poco a la suya. Pero hay que reconocerlo, sobre todo al principio se apoyaban bastante. Actualmente ya cada uno va un poco más por su lado. Cada uno va un poco más por su lado. Sobre todo los terraplanistas top que, claro, pues entre comillas compiten entre ellos de a ver quién se lleva más público, cosas por el estilo, más visualizaciones. Recordemos que sus canales están monetizados y tienen un número de suscriptores, bueno, interesante. Si extrapolo los datos de mi canal a sus tamaños de canal, muy interesantes. Mucho. No sé qué cojones hago haciendo esto y no me ha hecho terraplanista, aunque no me lo crea, solo para sacar pasta. Bueno, ideas locas aparte. Ideas locas aparte. Pues, como veis, pues por ahí van las ideas de la Tierra plana. Actualmente muchos de estos grupos, pues por ejemplo los que tiran por la vertiente mucho más religiosa, tienes personajes como ya el citado Oliver Ibáñez o Helénida, que tiran unas versiones muy religiosas, muy ligados a un cierto fanatismo. Por otro lado, pues lo he dicho, personajes como del Iru Landucci y gente y parte de su grupo que intentan desligarse de esas vertientes religiosas, aunque algunos de los personajes que están a su alrededor sí que lo son bastante, si bien su nivel de argumentación ha bajado mucho en los últimos tiempos. Originalmente las primeras ideas que expresaban, si bien no eran difíciles de refutar, necesitabas un cierto trabajo, puesto que eran ideas que sabías que eran incorrectas, sabías por qué eran incorrectas, pero argumentar el por qué eran incorrectas al menos era un poco complicado o largo, podríamos decir, requería un cierto esfuerzo. Actualmente la mayoría de ideas que exponen pueden ser refutadas sin pensar ni preparártelo, con 5 minutos de pensar, incluso a veces menos, puesto que el nivel de las ideas en muchos casos está bajando mucho. Es cierto que ya no tienen mucho donde agarrarse, no tienen mucho donde explotar y sus ideas han sido refutadas una y otra y otra y otra vez. No tienen tampoco un modelo al cual agarrarse, no tienen ni siquiera un mapa, es imposible generar un mapa de la Tierra plana que sea correcto y cumpla todas las propiedades, porque la Tierra es una esfera, por lo tanto es imposible generar ese mapa. Aunque ahora te digan, sí, porque el mapa de no sé quién que ha creado. No, es un mapa en proyección polar azimutal. Que luego lo haya hecho mejor o peor o más a mano alzada, creo que era el mapa de un tal Subirats, no importa, no importa, es un mapa en proyección polar.
Si estás utilizando una proyección cartográfica, eso significa que estás proyectando una esfera en un plano para poderlo representar en un papel. Por lo tanto, la Tierra es una esfera. Si no puedes hacer un mapa donde el sistema de coordenadas sea una simple cuadrícula, con coordenadas x y cartesianas simples y sin tener que proyectar y sin el rollo de la latitud y de la longitud, no, tendrías que utilizar coordenadas x y simples en una Tierra plana. Es una Tierra plana, es bidimensional en ese aspecto. Vale, tiene relieve, le añades la coordenada z, felicidades, pero las posiciones tendrían que ser extremadamente fáciles de marcar. Tendría que ser algo muy fácil. Podrías utilizar una geometría súper fácil para hacer cálculos en esa Tierra. Y no se puede. La realidad es tozuda. La realidad es muy tozuda. Pero hoy, lo dicho, es que no hay más. La Tierra no es plana. Así que, señores terraplanistas, siento decíroslo. No tenéis modelo, no tenéis argumentación, cada vez tenéis menos argumentación. Al principio andabais con cosas como el Fata Morgana, que si el hexafluoruro de azufre, que si... Actualmente la mayor parte de los casos a lo más que llegáis es a una crítica de los satélites no existen, la NASA nos miente, no existe el núcleo terrestre, no se llegó a la Luna, no se puede salir al espacio. Entre comillas, lo único que hacéis es criticar el modelo oficial. No llegáis mucho más de una crítica. Además, actualmente, antes al menos intentabais argumentar un poco la crítica. Actualmente es simplemente negar, reíros, decir que todo lo que se venga de la ciencia y demás, pues que es falso, que no es auténtica ciencia, negar. O sea, el terraplanismo actualmente en la mayoría de casos, quitando la vertiente más fanática religiosa, que pues va por otros derroteros, se basa principalmente en una negación constante de ideas que todos conocemos más o menos bien. Hechos que conocemos bien, cosas que funcionan, pues se dedican simplemente a negarlas. Esa es la realidad del terraplanismo actualmente. O una vertiente religiosa o una vertiente que simplemente niega. En ninguna de las dos hay ideas propositivas. Bueno, según y como en la idea cristiana al menos es una idea propositiva. Ellos se basan en su fe, en su religión para interpretar el mundo, lo interpretan de esta manera tan loca y con ideas de cómo tiene que funcionar las cosas. Bueno, vale. Bueno, no es una buena idea, pero ok, vale. Pero en cambio, en el otro caso, lo único que se propone es una negación de las cosas, puesto que siempre que les haces una pregunta de cómo funciona algo en su modelo, no lo saben. No lo saben. O si de casualidad te dan una respuesta, es aún más divertido, porque esa respuesta se autocontradice con la realidad en un montonazo de cosas. Os preguntas, ¿cómo funcionan los volcanes en una tierra plana? Porque volcanes hay. ¿Por qué hay terremotos en una tierra plana? Porque terremotos hay. Pregúntanselo a los chilenos, están hasta las narices de los terremotos y te llegan a decir cosas de lo más variopinto. ¿Por qué funcionan tales sistemas? Un montón de cosas. Solo llegas a la negación o respuestas estúpidas. Cuando tú les dices, vale, ok, me das esta respuesta, vale, la desarrollo. Vamos a ver, lo que me has dicho lo voy a desarrollar. No tiene sentido. No, porque no sé qué, porque masón, porque Illuminati, porque... Es que no hay más. Siento decíroslo, señores terraplanistas, si queréis intentar hacer que vuestro modelo, si es que tenéis alguno, tenga algún viso de verosimilitud, tenéis que intentar que cumpla con lo que se tiene que cumplir. Es decir, que concuerde con lo que vemos en la realidad. Y no concuerda. Todo lo que proponéis no concuerda. Hasta yo me inventé en 5 minutos un modelo más plausible de hacer una tierra plana, al menos saltándome menos normas, menos leyes de la física. Sí, hice un vídeo para Halloween en cachondeo de que me hacía terraplanista y ahí tuve mejores ideas que las vuestras incluso, puesto que al menos incluía que la gravedad funcionaba y existía como tiene que funcionar. La exageraba su eficacia, pero ya está. Es que no tiene sentido lo que hacéis. No hay asidero. Pero bueno, lo dicho. Por aquí este capítulo de hoy. Espero que los que lo veáis os haya gustado, seáis o no seáis terraplanistas. Por favor, comentadlo, dadle like si os ha gustado, suscribíos y todas esas cosas, compartidlo,
porque estas cosas actualmente son muy importantes para un canal pequeñito como este. Y decidme si queréis que haga algún capítulo más de, este- de esta idea de las tierras raras, puesto que podría haber quizás una continuación tocando ideas aún más locas como la tierra cóncava o la tierra toroidal, cosas muy locas de un grupúsculo aún mucho más pequeño que los terraplanistas, o quizás si queréis una especie de capítulo de conclusiones, de cómo se acaban juntando todas las ideas de todos los capítulos en unas conclusiones finales. Decidme si os gustaría o dejamos ya esta saga de momento en stand-by, no ser que salga alguna otra tierra por ahí y que no sea tan pequeñita como cosas como la tierra cóncava o la tierra toroidal, que las defienden tres, si llega. Así que decidme qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo.